El reciente terremoto que sacudió al mundo del béisbol estadounidense tuvo su origen en una declaración que, aunque aparentemente tranquila, estremeció los cimientos de la MLB. Tras una temporada tumultuosa en Nueva York, Juan Soto asistió a la ceremonia de premiación de Edwin Díaz y, con una frialdad calculada, soltó la frase: «Yo no juego por dinero». A primera vista, la declaración podría sonar noble, pero en realidad proyectó una sombra helada sobre la estructura contractual del béisbol moderno. La profunda ironía residía en que estas palabras provenían del mismo jugador que acababa de firmar el contrato más grande de la historia del deporte, 15 años por $765 millones. En ese instante, una ola de incredulidad y disonancia recorrió las grandes ligas. Esta contradicción se vuelve más aguda al recordar la decisión que Soto tomó 3 años atrás. Cuando jugaba para los Nacionales, rechazó una oferta monumental de 15 años y $440 millones, un sueño para la mayoría de los atletas. Él cerró esa puerta, optando por la incertidumbre y un traspaso masivo que lo sacó de Washington. En aquel momento, explicó que su análisis indicaba que ese no era el mejor camino, mostrando una clara postura enfocada en el diseño de una carrera a largo plazo y una autoevaluación fría. Pero la gran paradoja se encuentra en su situación actual. Inmediatamente después de firmar el acuerdo récord con los Mets, el equipo se precipitó en el caos. Edwin Díaz se marchó. El toletero Pete Alonso abandonó la disciplina y el clubhouse se llenó de rumores de discordia. Incluso el nombre de Francisco Lindor se mencionó en el contexto de problemas internos. El camino a la Serie Mundial, que debía haberse materializado con la llegada de una estrella de $700 millones, se ha vuelto, irónicamente, más distante que nunca. Cheddar. El legendario Alex Rodríguez, durante un programa de Fox, abordó la esencia del problema de los comentarios de Soto con una sátira mordaz, preguntando directamente si realmente no era por dinero. Según Rodríguez, la respuesta es casi obvia. Para un jugador capaz de negociar un contrato tan colosal, es natural buscar la expectativa de obtener un contrato aún mayor de otros equipos con liquidez. Esta mentalidad, argumentó, es precisamente la razón por la que un jugador de élite evita atarse a un equipo durante 15 años con el estándar salarial actual. Rodríguez recordó su propia transferencia a los Yankees, reconociendo que el factor económico siempre es una motivación central en tales decisiones. Sin embargo, Rod hizo hincapié en que el problema trasciende el monto del contrato. Si un jugador se convierte en una presencia difícil de manejar dentro del clubhouse, y si los disturbios circundantes se suman, la situación se eleva más allá del simple nivel competitivo. En un punto crucial, Rodríguez reveló una información que sonó a advertencia interna. Escuchó que Aaron Judge, en conversaciones con otros jugadores, había calificado a Soto como un jugador carente de compromiso. Cheddar. Desde la perspectiva de Rodríguez, Judge detectó rápidamente que este tipo de personalidad podía ser extremadamente problemática para la dinámica del equipo. Este punto de vista no es solo una opinión personal, sino que refleja cómo las estrellas veteranas de la MLB ponderan el riesgo de la cultura del equipo, además de los puros términos financieros. Al comparecer en la televisión estadounidense, Aaron Judge ofreció comentarios francos y cargados de significado sobre la saga de Juan Soto, centrándose particularmente en la relación entre el salario, el rol y la responsabilidad dentro de una organización masiva como los Yankees. Judge explicó que Soto había exigido un salario extremadamente alto, el cual la directiva de los Yankees no aceptó. La razón, según Judge,
era que gran parte del brillo de Soto no era una capacidad individual separada del sistema, sino que se había maximizado dentro de la estructura construida por los Yankees. Judge reconoció que no es malo que un jugador talentoso busque la recompensa que merece, pero trazó una línea muy clara. Una vez que un jugador acepta ser la figura mejor pagada del equipo, no solo se le permite recibir el dinero, sino que se le exige inherentemente asumir un rol y una responsabilidad especiales. Judge señaló que hay líderes que no necesariamente son los mejor pagados, pero si ese tipo de liderazgo no existe, la jerarquía salarial cobra un significado profundo. Y lanzó la pregunta clave: ¿tenía Soto esa cualidad? Judge continuó diciendo que el problema no se limita a una simple falta de liderazgo. Si se le suma un comportamiento que genera presión interna y socava la armonía del grupo, la gravedad se multiplica. Los Yankees, aseguró Judge, siempre han sido extremadamente cautelosos en ese aspecto. Lo más notable fue la referencia que hizo Judge a un episodio de la época en que Soto estaba en una mala racha. En ese momento, Soto sugirió que los lanzadores oponentes no lo enfrentaban directamente porque el bateador detrás de él no era un slugger suficientemente potente. Judge interpretó estas palabras como una crítica implícita a Pete Alonso. Aquí, Judge estableció un contraste inequívoco. Shohei Ohtani nunca ha hecho una declaración así, y Derek Jeter jamás habría aceptado culpar a sus propios compañeros. Finalmente, Judge enfatizó la presión monumental que acompaña al dinero. Desde el momento en que firmó un contrato superior al de Ohtani, Soto se situó automáticamente en una posición donde se le exige un rendimiento sobrehumano. Judge sugirió que Soto subestimó la magnitud de esa presión, que no solo es estadística, sino que incluye el rol de líder y pilar espiritual del equipo. Superparte, Pete Alonso, quien fue compañero directo de Soto en los Mets antes de su traspaso a los Orioles, no mostró ningún reparo al comparar francamente a Soto con Shohei Ohtani. Alonso afirmó que basta con ver a Ohtani para entenderlo, enfatizando que nadie cuestiona su salario récord debido a su rendimiento demostrado, su humildad y su constante respeto por todos a su alrededor. Alonso señaló que estas son las cualidades que definen la posición de Ohtani, y Soto aún no ha llegado a ese nivel. Alonso recalcó que, desde el momento en que el monto total del contrato de Soto superó el de Ohtani, la comparación se hizo inevitable, independientemente de si el propio jugador lo deseaba. Citó un hecho cruel. Ohtani ganó el MVP de forma unánime por 2 años consecutivos, mientras que Soto, a pesar de sus buenas estadísticas individuales y su tercer lugar en las votaciones al MVP, no pudo llevar a su equipo a los playoffs. A partir de ahí, Alonso amplió su análisis al impacto que una estrella tiene en el equipo en general. Mostró un claro contraste entre los dos entornos. La llegada de Ohtani a los Dodgers ha atraído sucesivamente a nuevos jugadores, mientras que en los Mets, la llegada de Soto coincidió con la increíble realidad de que jugadores clave se marcharon. Aunque Alonso fue cauteloso al añadir que no todo era responsabilidad de Soto, no pudo negar que el efecto de onda que él generó no fue positivo. Finalmente, Alonso abordó el peso de la decisión de Soto de dejar los Yankees y unirse a los Mets. Implicó que esa elección significaba exponerse a una presión y una crítica sin precedentes, exigiendo resultados tanto a nivel personal como de equipo. Alonso cerró con una nota de ironía. Si Soto eligió ese camino por dinero, quizás esté satisfecho consigo mismo. Pero, dijo, la posición al lado de Aaron Judge en los Yankees era sin duda mucho más amenazadora para los oponentes. Steve Cohen, el propietario de los Mets, alguna vez prometió que el equipo ganaría la Serie Mundial en un plazo de 3 a 5 años. Sin embargo, esa promesa quedó incumplida.
El equipo no llegó a la postemporada y él mismo se vio obligado a ceder parte de su autoridad. En la rueda de prensa, envuelto en la frustración de la afición, Cohen mostró una franqueza inusual, inclinando la cabeza y calificando la no clasificación para los playoffs como una humillación como propietario. Su rostro reflejaba más el agotamiento de un responsable que debe aceptar una dura realidad que la confianza de un empresario que promete el éxito. Aún más llamativo fue que Cohen se atrevió a abordar los errores de juicio en la directiva. Admitió que hubo prisa en las contrataciones de la temporada baja de 2023, un periodo que coincidió con la firma del gigantesco contrato de Juan Soto. Esta declaración resonó en los medios deportivos estadounidenses, generando una cadena de interpretaciones. Muchos analistas percibieron que Cohen, aunque evitó señalar directamente, estaba implícitamente admitiendo que la adquisición de Soto fue un factor que desequilibró al equipo. Esta atmósfera exacerbó las emociones de la afición. En las gradas y en las redes sociales, la frustración por los errores de gestión se mezcló con el resentimiento por el comportamiento y la actitud de Soto. La disculpa de Cohen, que originalmente buscaba calmar, irónicamente amplificó la controversia. La visión predominante se convirtió en que la combinación de un propietario con juicio erróneo en las contrataciones y la personalidad demasiado fuerte de la estrella central habían desalineado los engranajes de la organización Mets. La caída del equipo se interpretó como un colapso estructural, no solo una simple falta de talento. Como sucesor de Steve Cohen, la dirección de los Mets recayó en su hermano, Alex Cohen. En cuanto se anunció este nombramiento, surgió la sospecha entre la afición de si esto no era más que una transferencia interna de poder. ¿Cambiaría realmente la dirección de la organización o se preservaría la estructura del fracaso? La respuesta se hizo evidente con las palabras de Alex inmediatamente después de asumir el cargo. Alex Cohen afirmó en su primera comparecencia oficial que la política de los Mets cambiaría completamente en los próximos 10 años. Su tono estaba desprovisto de emoción, contrastando con las declaraciones apasionadas de su predecesor. Múltiples fuentes indicaron que, incluso antes de asumir el puesto, Alex había abogado consistentemente por la desvinculación de la dependencia individual dentro de la organización. Su declaración simbólica fue: ningún individuo, ni siquiera el jugador con el contrato más grande en la historia de la franquicia, puede dominar a todo el equipo. Este comentario fue interpretado por la mayoría de los miembros del béisbol como una clara referencia a Juan Soto. Alex fue más allá, trazando una línea definida sobre la construcción del equipo centrada en Soto. Declaró que la franquicia no ofrecería apoyo especial ni favores de conformación a Soto a menos que demostrara consistentemente su valía. Esto significó una ruptura con la postura anterior de los Mets de cumplir con las demandas de las estrellas. Al mismo tiempo, no ocultó su intención de introducir competencia interna. El plan para adquirir a Kyle Tucker de los Cubs, con un contrato estimado de 10 años y $450 millones, surgió como un símbolo de esta intención. Sobre este plan, Alex dijo que no hay reconstrucción sin competencia, insinuando la posibilidad de reajustar la columna vertebral del equipo si Tucker se unía. Esto equivalía a una sentencia de que Soto dejaría de ser el centro absoluto. Los Mets están ahora en un punto de inflexión, pasando de la era de la dependencia de las estrellas a la recuperación de la iniciativa organizacional. La posición de Juan Soto en este proceso ya no será definida por su contrato, sino únicamente por su propio comportamiento y sus resultados. La conclusión que emerge de esta serie de eventos es crudamente fría. Juan Soto no ha sido derrocado por fuerzas externas, sino que está perdiendo gradualmente su influencia y posición en los Mets
debido a la acumulación de su propio comportamiento y el impacto que ha tenido en el equipo. Con la partida sucesiva de Edwin Díaz y Pete Alonso, quienes lo apoyaban y actuaban como amortiguadores en el clubhouse, Soto se ha convertido en un as desnudo, llevando solo el peso de su contrato y sus expectativas. Ya no hay un entorno que lo proteja, y la atención y la crítica se dirigen directamente a él. El cambio de política del equipo está acelerando esta tendencia. Los Mets se están distanciando de la formación de equipos centrada en el individuo, virando hacia una reconstrucción liderada por la organización. El equilibrio interno de poder ha cambiado, y la posición de Soto ha pasado de ser una entidad absoluta a un activo que debe ser continuamente evaluado. Cedar. Entre los expertos, existe escepticismo sobre si Soto podrá mantener la concentración y los resultados durante la segunda mitad de la temporada, especialmente sin sus figuras de apoyo. Cedar. El contrato más grande del mercado solo garantiza la compensación. La confianza, la influencia y la posición dentro de la organización solo se mantienen con el desempeño y la conducta diaria. Juan Soto se enfrenta ahora al costo de ser una superestrella. Cada palabra que pronuncia y cada acción que realiza determinará el ambiente del equipo y su propio futuro. La cuestión es si podrá manejar esa presión o si será aplastado por ella. Con la reorganización de los Mets, la carrera de Soto también llega a un punto de inflexión crítico.